todos, mi nombre es Valeria Ramírez, trabajo para el sistema de bibliotecas de la Municipalidad de San José. Bueno, además de bibliotecóloga, soy historiadora y el día de hoy traía un pequeño temita que se llama Conozca San José desde su hogar. Ya que estamos ahorita con esto de la cuarentena y tenemos que tomar varias medidas de seguridad, sobre todo con nuestra salud y con nuestras manitas, hay que recordar que hay que estar utilizando medios de higiene, ya sea jabón antibacterial o alcohol en gel si no lo tenemos. Entonces, porfa, recuerden desde sus casas estar constantemente con el lavado de manos. El día de hoy quería traerles una pequeña reflexión antes de empezar con esto de la historia de San José. Quería traerles esta reflexión y dice así: no considero el aislamiento tener que quedarme en casa con quien amo. El aislamiento es lo que están viviendo los enfermos graves en hospitales. Deja de decir que estás aburrido, molesto, porque no puedes salir de tu casa, mientras que todos los que están en el hospital ya quieren irse a su casa. Entonces, agradece a Dios si tienes que quedarte en casa, pues a pesar de todo, con dinero o sin dinero, con trabajo o sin trabajo, estás en el mejor lugar que podrías estar, en tu casa, rodeado por quien te ama. Quizás sea hora de transformar tu casa en un lugar maravilloso para quedarse, un lugar de paz y no de guerra, de abrazo y no de distanciamiento. De todos modos, mira con otros ojos la situación que estás viviendo. Haz de tu casa un templo. Ora, reza, medita, pregunta, agradece, alaba, suplica. Haz de tu casa una escuela. Lee, escribe, dibuja, pinta, estudia, aprende y enseña. Haz de tu casa una tienda. Limpia, ordena, organiza, decora, etiqueta, mueve de lugar las cosas, vende, dona. Haz de tu casa un restaurante. Cocina, come, prueba, crea recetas nuevas, cultiva especies, planta un huerto. En fin, haz de tu casa y de tu familia un lugar de amor. En estos días creo que muchos de nosotros estamos un poquito cansados, ¿verdad? De los que estamos con teletrabajo, de estar en nuestras casas o los fines de semana encerrados, pero también tomémoslo como un momento de aprovechamiento para estar con nuestras familias, para darle una pausa a la vida que tenemos, y creo que es una parte importante para la reflexión. El día de hoy quería traerles un poquito sobre el tema de la Estación del Atlántico y sobre el Parque Nacional. Bueno, quería empezar con la Estación al Atlántico porque todo lo que es esta avenida, ¿verdad?, lo que es el Paseo de las Damas, fue creado por don Tomás Guardia. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, en 1890, cuando concluyeron las obras de la construcción del ferrocarril Atlántico, que era el tramo que iba de Limón a San José, la alta sociedad josefina llegó y dijo: hay que hacer un fiestón. Y ese fiestón se hizo nada más y nada menos que un 31 de diciembre de 1890. Ese día, en este edificio que les estoy comentando, que es el edificio de la Estación del Atlántico, empezaron a alojarse la gente de alcurnia de la capital. Ya que la idea de Tomás Guardia era como la que tienen ahora en nuestros gobiernos, ¿verdad? Si vienen extranjeros, tienen que tener o visualizar la mejor cara que se pueda para el público. Entonces recuerde que la gente llegaba a Limón y llegaban, agarraban el tren y llegaban y se bajaban en San José. Entonces, cuando veían, tenían que ver un lugar hermoso. Entonces se le ocurrió a don Tomás Guardia: ok, la Estación del Atlántico tiene que ser cachet, tiene que ser bonita. Porque, según lo que nos dicen, la que estaba antes era un gallinero, dicen que era muy fea. Entonces, bueno, empezó todo esto, ¿verdad?, para que se diera la construcción de un hermoso lugar. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, dentro de la idea de Tomás Guardia, hasta que realmente se hace palpable la idea de este edificio, pasaron 20 años. ¿Por qué pasan 20 años? Bueno, porque la empresa Costa Rica Railway Company y el gobierno costarricense pues estaban ahí como en un estire y encoge, ¿verdad? Y hasta que logran ponerse de acuerdo y lo inauguran un 15 de septiembre de 1908.
La idea de este edificio, como les digo, era recibir a todos estos extranjeros, que ellos se sintieran a gusto, que se sintieran como en un lugar europeo, ¿verdad? Se trataba de hacer una analogía a esta Europa, ¿verdad? Durante estos gobiernos liberales. El ingeniero fue Juan Dillon y el arquitecto Jaime Carranza, y se empezó a simbolizar como un símbolo de progreso. Realmente, cuando ya se crea esta estación del tren, don Tomás Guardia dice, ok, esta avenida tiene que ser una avenida que empiece a darle un símbolo de progreso a este país. Les voy a enseñar primero, antes que de todo, les voy a enseñar esta imagen, que es la estación en 1890, no, disculpen, en 1908, cuando se inaugura. No sé si la logran ver bien. Ahí se pueden ver los detalles. Esta arquitectura tiene estilo victoriano, tiene neoclásico, tiene algunos ornamentos modernistas y barrocos, pero para que la vean es bastante bonita. Tiene bastante ladrillo y algún estilo victoriano también. Los arquitectos que son expertos en esta área, yo creo que pueden ahí comentarnos en el Facebook y darnos más sobre esta parte arquitectónica. Bueno, continúo. Como les estaba diciendo, bueno, don Tomás Guardia llegó y dijo, ok, ya tengo esta estación del Atlántico, entonces vamos a crear una plaza, que es lo que actualmente conocemos como el Parque Nacional. Esta plaza se llamaba la Plaza de la Estación. En 1873 fue cuando empezaron las expropiaciones, para crear dicha plaza, y la plaza se creó en 1895. Es un estilo Art Nouveau. ¿Qué quiero decir con este estilo? Bueno, les voy a enseñar, voy a vacilar. Esto es como un dron de 1895. Más o menos así sería el plano de la idea de cómo era que quería verse el parque, digamos, si uno lo viera desde arriba. De hecho, así está como está actualmente, ¿verdad? Estas son las partes verdes y estas son las partes en cemento. Y esta parte del centro es donde está nuestro monumento nacional. El monumento nacional se creó, o se develó, mejor dicho, en 1895, un 15 de septiembre de 1895, durante el gobierno de don Rafael Iglesias. Él quería emular a su suegro, a don José Joaquín, porque él había develado el monumento, ¿verdad? Don José Joaquín había develado el monumento de Juan Santamaría durante su gobierno. Entonces, como él era su yerno, ¿verdad? Él quería como emularlo. La develación se realizó un 15 de septiembre de 1895, y pues la idea era un poquito de demostrar a delegados centroamericanos y a los mismos costarricenses nuestro potencial militar y la riqueza que estaba teniendo aquella Costa Rica liberal. Esa escultura realmente tiene varios lados, representa diferentes etapas de la campaña nacional y de 1856 1857, y hay una parte, ¿verdad?, que me encanta, para que cuando ya después de esta crisis la vayan a ver y le vayan a poner un poquito de atención. Hay un lateral que poca gente reconoce como una de las campañas importantes. Las que nos enseñaron en la escuela fue la campaña de Santa Rosa y la campaña de Rivas. Pero hay una campaña que es muy importante, que es la toma de vapores. ¿Y por qué será que no lo celebramos? Bueno, la toma de vapores fue un 23 de diciembre, amanecer al 24. ¿Qué celebramos ese día? Navidad. Obviamente las escuelas no están abiertas para esa época, entonces rara vez celebramos algo tan importante como fue la toma de los vapores. Entonces, es importante también en este monumento, ¿verdad?, que fue creado por Luis Carrier Belus, es de bronce, él era un escultor francés, que esta escultura representa todo lo que envuelve
a la guerra centroamericana, que en aquel momento se conocía como guerra centroamericana. Cada una de las esculturas que están arriba representa un país centroamericano. De hecho, el que está más alto y está abrazando a otro país es Costa Rica. Ese país que está abrazando es Nicaragua, que había sido muy impactado por la guerra, dado que William Walker había sido su presidente y había tenido varios problemas políticos internos. Entonces, esa es como la parte principal de ese monumento que quiero que le pongan mucha atención. Y hay otra figura que está huyendo y representa a Estados Unidos. Entonces, toda esta escultura en general representa a nuestra guerra centroamericana y es bastante importante y se puso en un lugar relevante para Tomás Guardia y lo que representaba al gobierno liberal. Invito a diferentes historiadores, gente que le encanta la historia, porque a todos en este país nos gusta un poquito hablar de historia. Como siempre lo digo en mis tours, yo no sé todo, ¿verdad? Aunque soy historiadora, siempre me encanta que la gente nos escriba y me digan y me enriquezcan lo que dije. No me puedo extender muchísimo, ¿verdad? Con toda la historia que podría contar y con detalles que podría el día de hoy expresar, pero la idea es darles un pequeño vistazo por San José desde sus casas. Y me encantaría que tuviéramos réplicas y que yo sé que hay mucha gente que tal vez sabe más de estos lugares que estuve hablando el día de hoy, y los invito a que de verdad nos escriban por nuestro Facebook y que pasen una excelente tarde y muchísimas gracias.